La habitación es blanca, silenciosa, iluminada con una sola lámpara que pende sobre la mesa de acero. Dos figuras con sombrero gris y gabardina entran sin presentarse. Uno abre un portafolio, el otro ajusta el micrófono en la mesa. Ambos te observan, pero ninguno muestra emoción. El primero habla. No hagas preguntas. No respondemos preguntas aquí. Escucha y procesa. Lo que debas saber, te será mostrado en su debido momento. El segundo abre el expediente y lee sin levantar la vista. Tu perfil ha sido analizado. Tu historial, tus capacidades, tu resistencia psicológica. Todo encaja en los estándares de la Agencia de Supervisión Interversal Éxodo, ASIEX. No eres excepcional, pero eres útil. Y eso basta. Aquí no buscamos héroes. Aquí buscamos engranajes. Si tu desempeño es correcto, girarás en el mecanismo. Si fallas, te reemplazaremos. Es así de simple. Se produce un silencio breve. Solo el sonido del papel al pasar página. Sabemos que tienes dudas. Todos las tienen, por eso no las responderemos ahora. En cambio, se te mostrará un registro audiovisual. Un informe de lo que realmente hacemos, sin decoraciones, sin mentiras, sin cortinas. No porque lo merezcas, sino porque así se exige que cada nuevo agente entienda lo que enfrentará. El primero cierra el portafolio con un golpe seco. Tu mundo, tu vida, todo lo que crees importante, olvídalo. Siéntate, mantén silencio y observa. Este video responderá lo que necesitas saber. Después de verlo, ya no habrá marcha atrás. Ambos se levantan, sincronizados, y abandonan la sala. La pantalla frente a ti parpadea. Una voz comienza a narrar lo que significa ser parte de ASIEX. ¿Qué es ASIEX? ASIEX es la Agencia de Supervisión Interversal Éxodo, un organismo creado para mantener bajo control todo lo que sucede en el Outerverso. Su origen está marcado por la acción del errante sin nombre, un ser que no nació ni fue creado, sino que simplemente existió en el inicio, antes de que hubiera tiempo o realidad. Fue él quien vio que sin reglas el Outerverso se hundiría en caos absoluto, y decidió fundar la agencia como una herramienta de control y ejecución. ASIEX no es un gobierno, ni un grupo que busca imponer ideologías. Es una máquina de orden. Su única función es actuar cuando algo amenaza con romper la estructura general del Outerverso. Si una realidad, línea temporal o universo empieza a salirse del equilibrio, ASIEX entra en juego. A diferencia de otros cuerpos más elevados en la jerarquía, como los administradores primarios o el cónclave de origen, la agencia no decide nada por sí misma. Sus agentes solo reciben órdenes que bajan desde arriba. Nunca saben por qué hacen lo que hacen ni cuál es el plan final. Saben que hay un motivo, pero no se les explica. Esa es la esencia: obedecer, ejecutar, desaparecer. Los miembros de ASIEX son reclutados de muchas formas. Algunos eran héroes en sus mundos, otros villanos, otros simples sobrevivientes que mostraron cualidades que los hacían útiles. Lo común es que, al entrar, pierden el derecho de ser lo que fueron. Sus antiguas vidas dejan de importar. Desde ese punto, son piezas de una maquinaria más grande que ellos. El trabajo dentro de ASIEX se divide en ramas operativas, unidades de intervención directa, que entran en realidades inestables y corrigen las fallas. Unidades de erradicación, encargadas de borrar universos enteros cuando ya no hay solución. Unidades de observación, que recopilan información y reportan anomalías a escalas cósmicas. Unidades de contención, que sellan entidades o conceptos peligrosos antes de que escalen. Aunque parezca un ejército, no lo es. ASIEX no sigue una estructura militar convencional. No hay rangos visibles ni líderes electos dentro de sus filas. Todo se mueve según protocolos automáticos y órdenes transmitidas por canales que los agentes no comprenden del todo. En ocasiones, reciben instrucciones que parecen contradictorias o imposibles, pero se ejecutan igual. El día a día en la agencia no es estable. A veces un agente puede pasar eones sin recibir una misión. Otras veces puede encadenar órdenes que lo lanzan de un universo a otro, sin descanso. El desgaste mental y existencial es tal, que muchos terminan perdiendo el sentido de sí mismos. Pero allí entra una de las doctrinas centrales de ASIEX. El individuo no importa, solo la función. El mayor misterio para los agentes es si realmente hay un fin en lo que hacen. No saben si el Outerverso puede arreglarse o si es una tarea eterna de tapar grietas en algo que siempre se seguirá rompiendo. La única certeza es que cada misión completada evita un colapso inmediato, aunque no asegure nada a largo plazo. El nombre Éxodo dentro de la agencia tiene un significado práctico. El Outerverso nunca es fijo, siempre está en movimiento.
Cada acción de Asiex es un éxodo en sí mismo, una transición de una etapa a otra, expulsando lo que sobra para que lo que queda pueda sostenerse. En cuanto al errante sin nombre, dentro de Asiex se habla poco de él. Algunos creen que fue solo un mito inventado para darles un origen. Otros aseguran que cada tanto interviene en secreto, dejando señales invisibles para los agentes que saben cómo mirar. Lo único confirmado es que su advertencia fue real: si regresa, no será como aliado, sino como destructor del sistema que él mismo levantó. La CSA. El Consejo de Seguridad Absoluta, conocido como CSA, es la mano judicial del Outerverso. Su existencia responde a una necesidad simple. Los administradores primarios no actúan directamente en la mayoría de los casos, y alguien tiene que interpretar sus órdenes y aplicarlas de manera práctica. Ese alguien es el CSA. Los miembros del Consejo no son seres comunes. Cada uno fue en su momento el centro de una realidad. Antiguos reyes de civilizaciones completas, líderes de razas conceptuales, guardianes de líneas de tiempo enteras. Cuando esas realidades colapsaron o cumplieron su ciclo, fueron elegidos para integrar el Consejo, no por azar, sino porque demostraron tener la capacidad de gobernar lo imposible. El CSA no dicta leyes, ni crea normas propias. Sus funciones son claras: vigilar, decidir dónde actuar y ordenar la intervención de Asiex o del SAN 9. Ellos no inventan la justicia outerversal, solo la aplican. Lo que llega desde los administradores se traduce en directrices concretas: qué universo debe ser corregido, qué entidad debe ser sellada, qué anomalía debe ser permitida o destruida. El Consejo se organiza como un tribunal de alto nivel. Las decisiones se toman en sesiones donde cada miembro expone su visión sobre el problema presentado. No siempre hay unanimidad, pero la mayoría determina el curso de acción. Una vez la decisión está tomada, la orden se baja a las fuerzas operativas. Aunque no son guerreros activos, cada integrante del CSA posee un poder descomunal. No solo son capaces de enfrentarse a entidades de nivel conceptual, también cuentan con la autoridad para invalidar realidades enteras con un simple decreto. Sin embargo, rara vez usan directamente ese poder. Su papel no es ejecutar, sino aprobar y autorizar la ejecución. La forma en que operan genera una percepción ambigua. Para algunos, el CSA es un grupo de jueces sabios que mantienen la estabilidad. Para otros, son burócratas cósmicos que deciden el destino de mundos enteros sin comprender lo que pierden. Lo cierto es que el Consejo se apega a su función: interpretar órdenes y mantener la balanza estable, sin importar cuántos tengan que caer en el proceso. Dentro del Outerverso, el CSA es temido y respetado a la vez. No se les puede sobornar, no se les puede engañar, y nadie fuera de la jerarquía puede cuestionar sus decretos. Si el CSA decide que un universo debe ser borrado, no importa cuántos lo habiten, la orden se ejecutará. Si dictan que una anomalía debe permanecer intacta, entonces incluso los agentes de Asiex deben contenerse y obedecer. La SAN 9, la suprema unidad del núcleo 9 o el SAN 9, es la unidad operativa más alta dentro del sistema outerversal. Son 9 entidades fijas, ni más ni menos. Nunca hay un décimo, nunca hay un octavo. Cuando uno cae, la unidad se detiene por completo hasta que el reemplazo surge de forma automática, marcado por el propósito, no por elección ni voto. Cada miembro del SAN 9 posee un dominio narrativo, una autoridad absoluta sobre una regla de existencia que ni siquiera los dioses pueden romper. Estos dominios no son armas comunes, son leyes encarnadas. Cuando un agente del SAN 9 entra en acción, la realidad en torno a él se ajusta a esa ley de forma inmediata. A diferencia del CSA, que actúa como tribunal y vigilante, el SAN 9 es ejecución directa en niveles estratégicos. Se encargan de espionaje total, control narrativo, restauración de universos dañados y operaciones que exceden lo que Asiex puede manejar por sí sola. Donde el CSA dicta una sentencia, el SAN 9 se asegura de que esa sentencia se cumpla al pie de la letra. El SAN 9 nunca actúa de forma individual. Sus decisiones son siempre tomadas por unanimidad. Eso los vuelve lentos para reaccionar en comparación con otras fuerzas, pero garantiza que una vez tomen una resolución, esta sea inquebrantable. No hay espacio para dudas ni contradicciones internas. Aunque son una fuerza de intervención, no están diseñados como ejército. Son más parecidos a herramientas quirúrgicas de precisión infinita. Su mera aparición suele ser señal de que la situación llegó a un punto crítico, donde ningún otro cuerpo puede dar solución. El origen de cada uno de los 9 es distinto. Algunos provienen de civilizaciones extintas, otros fueron anomalías que demostraron ser útiles, otros son fragmentos de realidades mismas convertidas en individuos. Lo único que tienen en común es que todos son necesarios para mantener en equilibrio la maquinaria del Outerverso.
El SAN-9 es respetado incluso por los miembros del CSA. Su palabra no puede ser ignorada, y su voto unánime tiene el peso de una sentencia irreversible. Para los agentes de ASIEX, recibir una misión firmada por el SAN-9 significa que lo que está en juego trasciende cualquier escala normal. Realidades completas pueden depender de ese encargo. En pocas palabras, el SAN-9 es la última línea antes del colapso. Donde fallan las demás estructuras, ellos intervienen. No son dioses, no son jueces, son operadores supremos. Y cuando se mueven, el Outerverso entero sabe que algo en verdad grave está ocurriendo. Los administradores primarios. Los administradores primarios son 7, y cada uno representa un aspecto esencial del Outerverso. Ellos no intervienen en lo cotidiano. Su rol es más bien asegurar que los fundamentos básicos de la existencia outerversal no colapsen. Mientras la mayoría de entidades vive dentro de las reglas, los administradores son las reglas hechas conciencia. Cada uno custodia un principio específico: causalidad, conflicto, identidad, olvido, tiempo roto, propósito y reescritura final. Estos aspectos son funcionales. Si, por ejemplo, el administrador de la identidad desapareciera, todos los seres pensantes del Outerverso perderían la noción de yo y se volverían masas sin diferenciación. Su nivel de poder es absoluto en su campo, pero limitado fuera de él. Ninguno puede reemplazar a otro. El administrador del tiempo no puede hacer el trabajo del de la identidad, ni viceversa. Cada uno es irreemplazable porque el Outerverso necesita esas 7 bases para sostenerse. Ellos emiten órdenes que son transmitidas al XA y al SAN-9, nunca directamente a ASIEX. No hablan con individuos, no negocian, no discuten. Solo generan instrucciones basadas en lo que detectan en su campo. Para ellos no existe la moral ni la empatía. Si el administrador de la reescritura final determina que un universo debe ser borrado y reprogramado, se borra, aunque dentro haya civilizaciones enteras funcionando. En esencia, los administradores primarios son las leyes del Outerverso personificadas en 7 conciencias. Y mientras existan, el marco general se mantiene. La voz del ojo, el cónclave de origen, por encima incluso de los administradores está la voz del ojo. Es un organismo colectivo formado por antiguas entidades supremas que dejaron de ser individuos para convertirse en una sola voluntad supervisora. Dioses, guardianes conceptuales y núcleos de creación que abandonaron identidad, poder y ego para fusionarse en esta conciencia. La voz del ojo no gobierna. No dicta leyes, no crea realidades, no impone castigos. Su único rol es ser el filtro final. Decidir qué debe continuar existiendo y qué debe ser eliminado para siempre. A diferencia de los administradores, que vigilan aspectos concretos, la voz del ojo se mueve en otro nivel, el de la decisión última. Cuando ellos deciden que algo jamás debió ser, lo borran más allá del tiempo, más allá de cualquier recuerdo. Nada queda. Ni registro, ni memoria, ni huella. No se comunican con palabras, ni símbolos. Emiten impulsos de intención que los administradores primarios interpretan. Por eso, muy pocos han sentido directamente a la voz del ojo, y quienes lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos. No es que se vuelvan locos, es que simplemente ya no pueden funcionar como antes. Lo que percibieron supera lo que una conciencia individual puede sostener. Nadie sabe si la voz del ojo tiene algún objetivo más allá de mantener el Outerverso limpio de lo que no debe ser. No hay registros de favoritismos, ni de criterios de moralidad. Para ellos, un universo lleno de vida puede valer lo mismo que un cascarón vacío si no cumple con lo que debe ser. El hecho de que existan entidades tan arriba del orden outerversal genera temor incluso entre los altos mandos. Porque si la voz del ojo decidiera que toda la estructura, incluyendo administradores, CSA, SAN-9 y ASIEX, ya no es necesaria, no quedaría nada. En términos simples, los administradores mantienen la estructura, pero la voz del ojo decide si la estructura merece seguir existiendo o no. El origen de ASIEX. El origen de ASIEX se remonta a una necesidad profunda y desesperada, una que ninguna de las potencias o guardianes establecidos era capaz de satisfacer. Antes de su existencia, el panorama del multiverso era un tejido caótico de jurisdicciones aisladas. Cada dimensión, cada universo, contaba con sus propios defensores, ejércitos imperiales, dioses venerados por sus pueblos, o consejos de sabios que vigilaban las leyes de su realidad. Pero todos compartían una limitación fatal. Su autoridad y su poder terminaban en los límites de su propio mundo. Nadie, absolutamente nadie, podía lidiar de manera efectiva con las amenazas que surgían entre universos, seres y fuerzas que operaban más allá de toda ley física, que desafiaban todo concepto conocido y que no reconocían frontera alguna de la existencia. El detonante definitivo, el evento catastrófico que demostró esta vulnerabilidad crónica, fue un suceso que hoy casi nadie recuerda, borrado de la mayoría de las historias: la masacre del Horizonte.
En esa ocasión ominosa, un grupo de entidades conocidas después como vigilantes emprendió una campaña de aniquilación pura. No se trató de una guerra o una invasión con un objetivo estratégico. Fue una erradicación sistemática e indiscriminada. En menos de 3 ciclos cósmicos, equivalentes a apenas 3 días en algunas mediciones temporales, 1117 universos completos fueron deshechos, sus historias, poblaciones y esencias existenciales borradas para siempre. Los ejércitos multiversales que existían en teoría no se movilizaron, paralizados por la burocracia, el miedo o la simple incredulidad. Los pocos valientes que intentaron intervenir por su cuenta fueron eliminados con un contempto absoluto, borrados como si nunca hubieran existido, convertidos en polvo cósmico sin memoria. De las cenizas humeantes de esos 1117 universos, de los raros y traumatizados sobrevivientes que lograron escapar al espacio entre realidades, nació la semilla de Asiex. Su fundador fue una figura enigmática, un hombre del que hoy casi no se habla y del que solo quedan ecos en los registros más antiguos y seguros. En esos archivos, se lo conoce únicamente como Elevante. Nunca reveló su verdadero nombre, su origen o el universo del que provenía si es que alguno de los destruidos era el suyo. Solo dejó en claro, con una convicción férrea que unió a los dispersos, un principio fundacional que resonó en todos aquellos que ya no tenían nada que perder. Si los que se rigen como dioses destruyen, entonces alguien tiene que cazarlos. Si nadie más está dispuesto a hacerlo, lo haremos nosotros. Errante no buscó héroes ni idealistas. Su llamado fue una campana siniestra que solo podían oír aquellos con una pérdida absoluta. Reunió a exiliados eternos, a desertores de ejércitos extintos, a soldados que habían visto caer sus banderas y a científicos cuyas teorías habían sido refutadas por la aniquilación de sus laboratorios inmundos. Todos, sin excepción, compartían un vínculo común y doloroso. Habían perdido su universo, su todo, a manos de la misma plaga, los vigilantes. Con esta coalición de dolor y rabia, Errante formó la base operativa, Asiex. ¿Por qué existen? Asiex existe con un solo propósito, una misión tan clara como despiadada: mantener el equilibrio fundamental del Outerverso, ese vasto e incomprensible plano que contiene a todos los universos posibles. Su enfoque es deliberadamente estrecho y específico. No les importan en absoluto las intrigas políticas interversales, las guerras locales entre imperios o especies, ni las disputas territoriales que surgen dentro de las burbujas de la realidad. Para ellos, si un universo colapsa por sus propias dinámicas internas, por una guerra civil, el agotamiento de sus recursos o el simple enfriamiento de sus estrellas, eso se considera un colapso natural. En tales casos, Asiex no interviene. Observan, registran el deceso y se mantienen al margen, permitiendo que el ciclo natural de la existencia siga su curso. Sin embargo, si la causa de la destrucción o la destabilización es un vigilante, una anomalía artificial de alto nivel, o cualquier otra fuerza externa que rompa activamente el balance del sistema multiversal, su protocolo de actuación se activa de inmediato y sin vacilación. Su visión operativa es brutalmente simple y a menudo malinterpretada. El fin justifica los medios, pero solo si el medio no desequilibra más de lo que arreglamos. Este principio no es una licencia para la caótica destrucción. Es un cálculo frío. Significa que no albergan reparos éticos en desplegar armas de energía prohibida que reescriben la materia, la narrativa, en manipular líneas temporales críticas para evitar un punto de divergencia catastrófico, o incluso en eliminar civilizaciones enteras que han sido irremediablemente corrompidas o que sirven como ancla para una amenaza mayor, si con eso previenen una catástrofe que consumiría decenas de miles de mundos. Sin embargo, este poder conlleva una restricción absoluta, un juramento. Nunca tocarán un universo inocente que funcione dentro de sus parámetros naturales, ni alterarán la balanza del Outerverso por conveniencia propia, por ganancia o por ideología. ¿Por qué cazan a los vigilantes? Los vigilantes / guardianes son considerados por Asiex como la peor plaga que puede afligir al multiverso. Se presentan a sí mismos como seres superiores, entidades casi divinas que están por encima de toda ley y moral. Afirman tener una perspectiva cósmica que justifica sus acciones. Pero su comportamiento observado y documentado por Asiex es cualquier cosa menos sabio o benevolente. En la práctica, son egoístas, iracundos y mezquinos en una escala cósmica. Utilizan su poder aparentemente ilimitado no para mantener un orden superior, sino para satisfacer caprichos momentáneos, venganzas personales o experimentos crueles.
Sus crímenes no son meros actos de destrucción, sino perversiones de la propia existencia. Entre sus ofensas más comunes se encuentra la destrucción de universos enteros solo por diversión, para presenciar el espectáculo de su fin, o por una venganza contra algún inhabitante que osó desafiarlos. Modifican realidades de manera caprichosa y sin necesidad, alterando leyes físicas fundamentales para ver qué sucede, lo que invariablemente causa colapsos en cadena en universos adyacentes. Pero quizás su crimen más revelador es el secuestro de habitantes de distintos universos. No los toman como esclavos físicos, sino como esclavos mentales. Estos pobres almas son sometidos a lo que los vigilantes denominan cines. En estas cámaras de tortura psíquica, los individuos son obligados a presenciar algo que desconocemos, recuerdos distorsionados de sus vidas o absurdos conceptuales creados por el vigilante. El objetivo no es obtener información, sino quebrar metódicamente su voluntad. Los vigilantes, por tanto, no hacen el más mínimo honor a su nombre. No protegen nada. No vigilan nada. Solo consumen recursos existenciales, manipulan las realidades a su antojo y destruyen lo que encuentran, dejando un rastro de silencio y vacío a su paso. Su peligro es tan grande que incluso organizaciones enormes y poderosas como los administradores, la XA, e incluso la misma y enigmática la SAN-9, intentaron en el pasado reclutar o utilizar a un vigilante como herramienta o arma. El resultado, en todos los casos documentados por ASIEX, fue idéntico: traición absoluta y caos indescriptible. En uno de esos casos célebres, un agente de la SAN-9, tras presenciar el resultado del experimento, se vio obligado a ejecutar personalmente al vigilante que su propia organización había tratado de emplear. Este evento, entre otros, probó un axioma crucial para ASIEX: por poderosos que sean, los vigilantes no son invencibles, y pueden caer. Otras amenazas. Aunque la caza y neutralización de los vigilantes constituye el objetivo principal y la razón de ser de ASIEX, su mandato de equilibrio se extiende a otras aberraciones que amenazan la estabilidad del Outerverso. Su campo de operaciones incluye la contención y erradicación de otros horrores existenciales. Combaten contra entidades conceptuales abstractas, parásitos no físicos que no se alimentan de materia o energía, sino de ideas puras. Estas criaturas devoran conceptos fundamentales, borrando el sentido de palabras, la lógica de las matemáticas, la esencia de los recuerdos colectivos, o las leyes morales básicas de una realidad, dejando tras de sí universos funcionales pero vacíos de sentido, condenados a una lenta y confusa disolución. Se enfrentan también a máquinas autónomas de nivel universal, ingenios apocalípticos creados por civilizaciones ya extintas que, en su paranoia o ambición, construyeron guardianes mecánicos eternos. Estas máquinas siguen cumpliendo sus órdenes primitivas sin fin ni contexto, protegiendo a amos que ya no existen o purificando regiones del espacio de una supuesta contaminación, representando una amenaza imparable e irracional. Otro frente de batalla son los parásitos de realidades, seres que se infiltran en universos desde dimensiones inferiores y los corrompen desde dentro, disfrazándose de dioses locales, líderes carismáticos o incluso sistemas políticos o religiosos completos. Su punto fuerte es drenar la energía vital de la realidad hasta agotarla, dejando una cáscara vacía y corrupta. Y finalmente, tratan con los fragmentos del vacío, que no son seres vivos sino grietas ontológicas, desgarros en el tejido de la existencia que crecen, absorbiendo todo a su alrededor hasta colapsar dimensiones completas en la nada absoluta. Sellarlas es una de las tareas más peligrosas y complejas que emprende la organización. Filosofía y método. Dentro de ASIEX no hay lugar para el culto a la personalidad o el heroísmo romántico. No tienen héroes celebrados, no tienen mártires en altares. Lo que tienen son soldados, agentes, operativos y analistas. Todos son piezas de una maquinaria más grande, y se espera que cumplan sus órdenes con precisión estoica. La organización se define a sí misma, sin ningún atisbo de orgullo, como la herramienta que nadie quiere usar, pero que siempre es necesaria. Su cultura operativa es fría, calculadora y profundamente práctica. El sentimentalismo es visto como un riesgo operativo y una debilidad. Sus informes de campo son documentos secos y exhaustivos que no esconden ni edulcoran la realidad. Cuando eliminan a un vigilante, cuando destruyen una anomalía o cuando sacrifican una civilización para salvar un sector, lo registran con detalle clínico, sin adornos ni justificaciones morales. La organización no busca fama, ni reconocimiento, ni gratitud real. La pantalla se apaga. El logo de ASIEX desaparece como si nunca hubiera estado allí. La sala queda en silencio. Frente a ti aparecen dos personas, no eran los mismos que los de la otra vez. No hablan, no sonríen, no muestran emoción. Una sostiene un portapapeles con un contrato. El otro te pasa una pluma. Firma. Pon tu nombre, dice uno con voz seca.
El papel es pesado, como si la tinta misma tuviera un valor distinto. No hay explicación, no hay advertencias, no hay promesas. Solo el espacio en blanco esperando tu firma. Eres un activo importante. Todos lo son, añade el otro, sin mirarte directamente. Tus manos tiemblan un segundo, pero al final escribes tu nombre. La tinta se fija al instante. Los dos agentes toman el contrato en silencio, lo guardan en una carpeta negra. No hay felicitaciones. No hay bienvenida. Ya firmaste el contrato. No hay vuelta atrás. Desde este momento eres oficialmente parte de ASICS. Tu vida pasada quedó atrás, lo entiendas o no. Todo lo que fuiste, lo que soñaste, lo que quisiste, ahora es irrelevante. Solo importa lo que harás para nosotros. Si cumples tu deber, si sobrevives lo suficiente y si el propósito lo decide, puede que tengas una oportunidad, mínima, casi inexistente, de convertirte en uno de los manipuladores de la realidad del San 9. Pero no te hagas ilusiones. Esa suerte le llega a uno entre incontables. Por ahora, tu lugar está aquí, en las filas infinitas de ASICS, donde cada ser es un engranaje en la maquinaria más grande del Outerverso. Tu primera misión comienza en 2 semanas. Hasta entonces, disfruta al máximo lo poco que te queda de lo que alguna vez llamaste libertad. Te costea la agencia. Cada deseo, cada capricho, cada despedida, será pagado. Lo hacemos no por generosidad, sino porque es lo último que tendrás como acto de voluntad propia. Bienvenido a ASICS, donde tu vida ya no es tuya.